Impresionantes esas imágenes difundidas por el Comando Central. Hasta 49 misiles Tomahawk lanzó Estados Unidos contra el régimen ayatolá en la última oleada de ataques tras la escalada provocada por el derribo de un helicóptero Apache del Pentágono por parte de la teocracia iraní. La respuesta de Washington, esta que ven en pantalla. En el cielo de Karaj, en Irán, humo que fue captado, ahí lo ven, por muchos ciudadanos sorprendidos por esa densa columna. Es uno de los puntos atacados objetivos del régimen ayatolá en territorio de esa ciudad, Karaj, en Irán. Fueron alcanzados, repito, objetivos del régimen en esta ciudad iraní. Con estas imágenes absolutamente sobrecogedoras arrancamos este club de prensa. ¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy transmitiendo desde la capital de Estados Unidos, desde Washington. Estamos en el FIFA Zone del National Mall, el punto en el que cientos de aficionados se reúnen para seguir el primer partido inaugural del Mundial. Enseguida hablaremos de ese Mundial de fútbol, pero antes la actualidad manda. Estos ataques cruzados entre el régimen ayatolá y Estados Unidos son noticia en estos momentos. 3:02 hora del este. Han visto cómo contraatacaba, mejor dicho, Estados Unidos, el impacto que tuvieron esas maniobras por parte del Pentágono, pero es que ya hay respuesta de los ayatolá. Irán admite, mucha atención, que esas maniobras militares ejecutadas bajo la orden del presidente Trump han causado heridos. Al menos 3 personas han resultado heridas en esos recientes operativos militares. Además, desde el régimen aseguran que los ataques de Estados Unidos de estas últimas horas ponen fin prácticamente a la tregua declarada el pasado 8 de abril. La consideran desde el régimen irrelevante, esa tregua. Pero hay más, porque a los bombardeos del Pentágono respondió Irán con el lanzamiento de una veintena de misiles contra una base estadounidense en Jordania. Sí, Estados Unidos también está recibiendo golpes. Fueron todos los misiles interceptados ante estos nuevos ataques en la base militar. Y hay más, también el cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán reportó un ataque masivo con misiles y drones contra instalaciones militares de Estados Unidos, no solo en Jordania, las que veíamos hace un momento, sino también en Kuwait. El ejército kuwaití activó de inmediato sus sistemas de defensa para interceptar las amenazas aéreas en las intermediaciones de sus bases. Ataque a Jordania, lo han visto, ataque a Kuwait y también a Bahrein. Otro aliado de Washington fue agredido por el régimen iraní. Las sirenas de alerta por ataque aéreo sacudieron Bahrein luego de que Irán lanzara una ofensiva dirigida a las bases de Estados Unidos en ese archipiélago. Son todas las imágenes que nos dejan esta noche, como ven, de ataques cruzados. Ya nos acompañan los analistas de hoy, los panelistas de este club de prensa. En concreto, saludo a Manuel Aguilera, director de República USA, y también a Miguel Mora, director de 100% Noticias, a cada uno como periodistas, como directores de medios de comunicación, en este caso, el titular que le ponen a estos ataques cruzados que se han dado durante toda la noche. Bienvenidos. Empezamos por Miguel Mora. Otro supuesto alto al fuego y otra promesa de acuerdo en ciernes, Roberto. Acuerdo en ciernes, dice Miguel Mora, director de 100% Noticias. Veamos el titular del director de República USA. Manuel Aguilera, bienvenido. Gracias por la invitación. Yo diría que es un intercambio de golpes para seguir negociando, ¿no? Un intercambio de golpes para seguir negociando. Así lo titula Manuel Aguilera. Es decir, que la negociación sigue encima de la mesa. Atención, porque se acaba de pronunciar el presidente Trump. Marco Mosquera nos amplía esa información.
esa información que acaba de emitir, repito, el presidente de los Estados Unidos de América, un mandatario que ha publicado ahora mismo un mensaje en redes sociales. Tenemos a Marco. Roberto, anuncia al jefe de Estado un cambio drástico en la mesa de negociación. Dice que las discusiones con los ayatolá fueron elevadas al más alto nivel, que los puntos finales de un acuerdo han sido aprobados y que pronto será anunciada la fecha y lugar de la firma de dicho acuerdo. Esto dijo el mandatario a través de su red social. Dado que las conversaciones con la República Islámica de Irán se han llevado al más alto nivel de la dirigencia iraní y han sido aprobadas, yo, como presidente de los Estados Unidos de América, he cancelado los ataques y bombardeos programados contra Irán esta noche. Las conversaciones y los puntos finales han sido aprobados, tanto en concepto como en detalle, por todas las partes involucradas, incluidos Estados Unidos, Israel, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Turquía, Pakistán, Bahrein, Kuwait, Jordania, Egipto y otros. El bloqueo naval permanecerá en plena vigencia hasta que se finalice esta transacción. La fecha y el lugar de la firma se anunciarán próximamente. Un anuncio que ocurre apenas horas después de que el mismo Trump anunciara que iba a intensificar los ataques con ofensivas de gran envergadura e incluso asaltos a la infraestructura petrolera de la dictadura iraní. Roberto. Marco Mosquera, periodista permanente en ETN24 en Washington, jefe de misión del informativo USA. Gracias por esta actualización de último minuto. Lo decía Marco, ese mensaje del presidente Trump llega después de que anunciara fuertes ataques esta misma noche. Escúchenlo. Estados Unidos atacará con toda su fuerza a Irán esta noche, cuya armada, fuerza aérea, radares, sistemas antiaéreos y todas sus demás formas de defensa junto con la mayor parte de su capacidad ofensiva han desaparecido. En un momento determinado de un futuro no muy lejano, tomaremos la isla de Hark y otros puntos de infraestructura petrolera y asumiremos el control total de sus mercados de petróleo y gas de manera muy similar a lo que hemos hecho con Venezuela, lo cual está funcionando de manera brillante tanto para Venezuela como para los Estados Unidos de América. Manuela Aguilera, director de República USA, ¿qué ha pasado entre este mensaje que acabamos de escuchar, prometiendo ataques, y el que acaba de publicar más recientemente Donald Trump, el que nos ofrecía Marco Mosquera, en el que habla ya de un posible acuerdo? ¿Qué ha pasado en medio? Porque son dos mensajes radicalmente distintos, ¿no? Bueno, lo primero que hay que comentar, y es totalmente inusual, que alguien cuando va a atacar un país de manera sorpresiva lo anuncie públicamente. Incluso el propio Trump hace unas fechas se reía de un periodista que le preguntaba sobre cuándo iba a atacar, le decía, pero ¿cómo se lo voy a atacar? ¿Cómo te lo voy a contar aquí en una comparecencia pública? Así que yo creo que ese anuncio previo hay que marcarlo con esa estrategia que el otro día creo que era Marco Rubio o Peter Hegseth, no recuerdo, que decían palo y zanahoria, ¿no? Yo creo que se amaga con atacar, se sube el tono amenazando con un gran ataque simplemente para forzar, dar una vuelta de tuerca a la negociación. Evidentemente lo que buscaba Trump era amedrentar a los líderes iraníes y creo que de alguna manera lo ha conseguido porque pocas horas después nos anuncia que ya se está conversando y que se va a llegar a un acuerdo. Así que yo creo que hay que marcarlo en un gesto de amenaza, pero que no era real, ¿no? Alguien cuando ataca a un país no lo anuncia por televisión porque si no, pues la capacidad sorpresiva de ese ataque se rompe, ¿no? Es un punto clave, sin duda, el que señala Manuel Aguilera. Efectivamente, Donald Trump incluso ha cuestionado a periodistas que le hacen preguntas sobre operativos militares, diciendo ¿cómo voy a avanzar cualquier operativo? Bueno, pues es lo que hacía con ese mensaje que vamos a volver a escuchar. El mensaje con el que amanecíamos por parte del presidente Trump era este. Estados Unidos atacará con toda su fuerza a Irán esta noche, cuya armada, fuerza aérea, radares, sistemas antiaéreos y todas sus demás formas de defensa junto con la mayor parte de su capacidad ofensiva han desaparecido. En un momento determinado de un futuro no muy lejano, tomaremos la isla de Hark y otros puntos de infraestructura petrolera y asumiremos el control total de sus mercados de petróleo y gas de manera muy similar a lo que hemos hecho con Venezuela, lo cual está funcionando de manera brillante tanto para Venezuela como para los Estados Unidos de América. Eso esta mañana, y en los últimos minutos habla ya el presidente Trump de acuerdo. Pues atención, porque en ese mensaje no solo anunciaba ataques,
anunciaba también, lo acaban de escuchar, que tomarían control de la isla de Kark. ¿Por qué es un punto estratégico? ¿Por qué quiere Estados Unidos controlar esa isla? Puesto de guardia, Alejandro Numpaque, periodista permanente en Bogotá. Roberto, Donald Trump dijo que va a tomarla. Y es que no hablamos de cualquier territorio. Pese a ser una pequeña isla, Har es considerado literalmente el corazón del petróleo iraní. Veamos en el primer gráfico su ubicación. Como estamos viendo, este es el mapa del Golfo Pérsico. Aquí en el norte, frente a la costa de Irán, está Har. Desde este punto sale cerca de, oiga bien, el 90% de las exportaciones del crudo del país. Cada día millones de barriles se cargan en superpetroleros con destino al mercado mundial. El régimen se ha encargado de que esta isla esté conectada con Irán a través de oleoductos para que pueda hacer funcionar su industria petrolera. Adicionalmente representa un tema clave en su economía y veamos por qué en el siguiente gráfico. El petróleo que sale de Har es la principal fuente de ingresos del régimen de los ayatolás. De aquí sale el dinero que financia a la Guardia Revolucionaria y también los subsidios que sostienen la economía interna. Muchos analistas lo resumen en una cosa, Roberto. Si cae Har, el régimen deja de tener sostenimiento. Gracias, Alejandro, desde el Centro Internacional de Noticias en Bogotá. Seguimos en Washington, desde el National Mall. Aquí en la capital de Estados Unidos está también el director de 100% Noticias, Miguel Mora. ¿Cree usted que sigue activo el plan de tomar la isla de Kark, como anunciaba el presidente Trump esta mañana con ese mensaje en Truth Social? Un punto estratégico que nos explica Alejandro Numpaque. ¿O ahora que habla de un acuerdo, Estados Unidos no va a tomar control de esa isla? Nada se puede descartar, absolutamente nada, hasta que se firme, y no solo se firme, se cumplan los acuerdos, porque una cosa es firmar y otra cosa es cumplir. En el mismo comunicación del presidente Trump dice de que el bloqueo se mantiene hasta que se cumpla. El presidente Trump no solo anuncia cuando quiere los ataques, los ejecuta. Ejecutó el de ayer, lo anunció. Y esta vez tal parece que Irán sintió fuertemente la andanada de objetivos militares que fueron destruidos y sabía que otro golpe de esa magnitud pues podría sacarlo de la contienda. Así que como en un ring de boxeo, Roberto, cuando el boxeador está contra las cuerdas y está recibiendo todo tipo de golpes, llega un momento en que trata de abrazar a su oponente y quiere ganar tiempo. Creo que por ahí está la situación. Nada se descarta hasta que se cumplan los acuerdos. Y esta guerra va para largo todavía, Roberto, como siempre te lo he dicho. Va para largo, dice Miguel Mora. Ahora bien, un acuerdo, ¿cómo tendría que ser, Manuel Aguilera? ¿Cómo tendría que ser un acuerdo para que Estados Unidos no salga perdiendo, para que el régimen ayatolá no sea una amenaza para el hemisferio occidental? ¿Cómo tendría que ser ese acuerdo? ¿Cuáles tendrían que ser sus puntos principales? Bueno, cuando empezó esta guerra había unos objetivos muy ambiciosos, porque se hablaba de un cambio de régimen que supondría la desarticulación de la capacidad de enriquecimiento de uranio y de la fabricación de armas nucleares, supondría el fin de la financiación de grupos terroristas que destabilizan Oriente Medio, como pueden ser Hezbollah y Hamas. Se hablaba de que hubiera armonía en el mercado petrolero mundial, pero creo que esos objetivos ya no están sobre la mesa. Ahora se pide mucho menos. Las prisas, el desgaste político y la crisis económica generada por la guerra hace que los Estados Unidos tengan prisa, una prisa que no comparte el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, y yo creo que Estados Unidos en este momento se conformaría con un compromiso controlado de que Irán va a dejar de fabricar armas nucleares, o al menos tener la capacidad para fabricarlas, y que se abra el estrecho de Hormuz. Pero los ayatolás parece que van a seguir en el poder. Por eso decía que seguramente a Netanyahu no le va a gustar tanto este acuerdo, pero a día de hoy yo creo que Trump estaría dispuesto a firmar ese acuerdo, que vuelva el tema petrolero a fluir y que la crisis económica se frene y se frene esa subida de los combustibles.
de cara a la tranquilidad de los estadounidenses, de cara a esa elección que tenemos en noviembre y que es muy importante para Donald Trump y para el Partido Republicano. Que abran el estrecho de Hormuz, dice Manuel Aguilera. Lejos de abrirlo, los ayatolá insisten en que lo cierran. Anunciaron el cierre total del estrecho de Hormuz a través de este comunicado. Debido a las tensiones causadas por las fuerzas estadounidenses agresivas y el reciente anuncio emitido por las Fuerzas Armadas de la República Islámica, el estrecho de Hormuz será completamente cerrado. Se solicita amablemente a los solicitantes que ya han obtenido permisos de tránsito que permanezcan pacientes y esperen más avisos por parte de la autoridad del estrecho del Golfo Pérsico. Veamos el estrecho de Hormuz, es un punto clave de la noticia. Un día más es el lugar estratégico por el que pasa el 20% aproximadamente del petróleo mundial. Señal en directo la que ven en estos momentos del radar Marine Traffic. Como ven, hay barcos a un lado y al otro, pero ninguno lo está atravesando en estos momentos. Es decir, el régimen ayatolá habría cumplido su promesa de cerrar ese estrecho de Hormuz después del contraataque de Estados Unidos tras la escalada provocada por Teherán. Miguel Mora, ¿qué va a ocurrir en esas aguas? ¿Serán reabiertas? ¿Puede haber un acuerdo mientras el régimen ayatolá lo siga bloqueando? Esto es lograr ese objetivo y más a través de la fuerza militar, no hay otra. Y eso es lo que estamos viendo en tiempo real. El presidente no solo está diciéndole ábranlo por favor, está atacando y está amenazando con prácticamente estrangular la fuente de recursos de Irán y desbaratar todo su sistema de infraestructura y comunicaciones. El presidente Trump adelantó en su comunicación de que las negociaciones elevaron a una escala, a un alto nivel, nombra a varios países que están siendo como garantes y están firmando, ratificando ese acuerdo, y está hablando de que de lo general también pasaron a aprobación en particular. ¿Qué es lo que aprobaron en particular? Es lo que vamos a estar pendientes. Y después de eso, si firman, ¿cómo hacen para cumplirlo? Por eso el presidente Trump dice, mantengo el bloqueo hasta que cumplan. Y de ese momento un primer acuerdo es la apertura de Hormuz. Si no, no hay ningún tipo de acuerdo. Claro, es la base de cualquier acuerdo que reabran un estrecho del que depende la economía mundial, y ahí ven ustedes la señal en directo, un estrecho que estaría en estos momentos cerrado por el régimen ayatolá. ¿Qué otro actor se ha pronunciado sobre todo esto? China pide a ambas partes frenar los ataques tras ese fuego cruzado de anoche. China está profundamente preocupada por la situación actual. El uso de la fuerza no solo agravará las tensiones y la acción militar no resolverá los problemas subyacentes. La soberanía, la seguridad y la integridad territorial de los países de la región deben ser respetadas y defendidas. Manuel Aguilera, director de República USA, ¿qué factor juega China en todo esto? ¿Ha sido un agente neutral o ha respaldado al régimen ayatolá a pesar de esa visita de Estado que vimos del presidente Trump, donde parece que acercaron posturas? ¿Usted qué cree? Bueno, yo creo que a China le interesa un acuerdo, ¿no? Yo creo que, aunque no sea muchas veces un socio del que fiarse mucho, creo que las reuniones que hubo, como mencionabas, del presidente chino con Donald Trump iban por ese camino, ¿no? Era, digamos, que mediar entre las dos posiciones para que se reabra el estrecho y para que el tema del petróleo se solucione, porque a China tampoco le conviene esta situación y está siendo perjudicado. Así que yo creo que sí, que China va a hacer todo lo posible para que no escale el conflicto y se llegue a un acuerdo y como consecuencia pues el mercado petrolero pues vuelva a funcionar al menos como estaba antes del inicio de este conflicto, ¿no? Así es, así están las cosas en Oriente Medio. China hace ese pronunciamiento y de momento el régimen ayatolá mantiene cerrado el estrecho de Hormuz a pesar de que el presidente Trump acaba de publicar ese mensaje con el que arrancábamos hablando de un acuerdo al que podrían llegar después de una noche que ha sido, fíjense ustedes, explosiva en Oriente Medio, con ataques cruzados, Estados Unidos atacando objetivos del régimen ayatolá y desde Teherán
lanzamiento de misiles contra las bases estadounidenses en Oriente Medio. Todos los misiles han sido interceptados. Unas imágenes que sobrecogen, ver la fuerza del despliegue del Pentágono, la fuerza del lanzamiento de misiles, uno tras otro. Ahí está, a un lado las operaciones militares, al otro el estrecho de Hormuz. Como si no hubiera existido, como si no hubiera ni rastro de él, el régimen de Venezuela borra literalmente a Nicolás Maduro. Lo borra de las calles, borra los murales que había del dictador hoy preso en la cárcel de Brooklyn, a la espera de la próxima audiencia que será el 30 de junio en Nueva York. Ya no hay fotografías de él por las calles. Queda alguna, pero muchos murales han sido borrados. Tras su captura, su imagen se diluye y comienza a borrarse gradualmente de la vía pública. Esto es Club de Prensa, estamos transmitiendo desde el National Mall de Estados Unidos. Aquí se encuentra el FIFA Zone, donde miles de personas siguen el partido inaugural del Mundial. Enseguida hablaremos de eso, pero antes, la noticia manda, y la noticia hoy son esos murales donde la cara de Nicolás Maduro está literalmente borrada. Ahí lo han visto. Nos acompaña Manuel Aguilera, director de República USA, y Miguel Mora, director de 100% Noticias. Miguel, ¿puede borrar un mural el daño que ha hecho Nicolás Maduro? ¿Puede el régimen ocultar a Nicolás Maduro o es imposible? No, lo pasado ya es pasado. El borrarlo conlleva una acción de futuro. O sea, el adoctrinamiento, el culto a la personalidad con lo que están hechos los regímenes totalitarios como de Cuba, Nicaragua y Venezuela, se tiene que borrar para el futuro. Y eso es una muy buena noticia, es un muy buen paso. Porque aunque parezca algo sencillo, algo que busca cómo para no dar cuenta de todo lo que ha pasado en el pasado reciente, valga la redundancia, es para el futuro. Ya un Estado no puede depender de un caudillo, de un tirano, de alguien que hay que rendirle pleitesía por sí ante sí, sino que simplemente debe conllevar una transición hacia la democracia, hacia un Estado de Derecho, hacia políticos que le rindan como servidores públicos al pueblo por las cosas buenas y las cosas malas que hagan. Yo creo que es una buena medida, sobre todo para el futuro, Roberto, para quitar el adoctrinamiento que siempre estos regímenes buscan cómo impulsar. Una noticia que confirmó el exoficial de la CIA, Rick de la Torre. Ayer les avanzábamos que está en Caracas con su empresa estratégica, que ha abierto una sede, este exagente de la CIA, en la capital de Venezuela, y él mismo con este mensaje confirmaba cómo el régimen borra ahora la imagen del que hasta hace 5 meses era su jefe. 5 meses después de que las fuerzas especiales de Estados Unidos retiraran a Maduro, sus propios aliados lo están borrando. Carteles blanqueados, murales pintados. Su sucesora interina, Delcy Rodríguez, eliminó su nombre de los discursos públicos en más del 90%. Esto es lo que realmente se ve en las primeras etapas de una transición política. El régimen ya no defiende a Maduro porque la cooperación con Washington ahora es más valiosa que la lealtad a un líder de puesto que está sentado en una sala de tribunales en Nueva York. Cuanto más rápido se distancie Caracas de la vieja guardia, más rápido se estabilizará el entorno institucional. Los acuerdos energéticos ya se están firmando. Los vuelos directos entre Miami y Caracas se reanudaron el mes pasado. La ventana se está abriendo. Manuel Aguilera, director de República USA. Estamos ante una operación limpieza por parte de Delcy Rodríguez. ¿Quiere la jefe del régimen, la que era número 2 de Nicolás Maduro, desvincularse de él? Yo creo que Maduro es literalmente un cadáver político. Es alguien que no le interesa a nadie. No le interesa a los Estados Unidos, lo tiene metido en una cárcel a la espera de juicio. No le interesa a la oposición. No le interesa a todos aquellos que quieren profundizar en una transición a la democracia, pero tampoco le interesa a Delcy Rodríguez, ¿no? Yo creo que Delcy Rodríguez, como se ha filtrado en ocasiones, colaboró en la entrega y caída de Maduro y realmente no le interesa que esté presente en la vida cotidiana de los venezolanos, aunque sea a través de carteles y grafitis. La política es el arte de lo posible
Jorge Rodríguez quiere sobrevivir, Delcy Rodríguez quiere sobrevivir en este nuevo panorama político que se vive en Venezuela. Quizás ellos tienen ensoñaciones de seguir en el poder. También hay muchos opositores que quieren acceder al poder, como María Corina Machado, y los Estados Unidos quiere que haya una transición, primero económica y después política, a la democracia. Y en todo ese proceso y a todos esos actores no les interesa para nada la figura de Nicolás Maduro. Eso no quiere decir que debamos olvidarle y no quiere decir que no tengamos presente su aportación a la historia, en este caso aportación lamentable y desgraciada para los venezolanos, la aportación de tanto Nicolás Maduro como de su predecesor Hugo Chávez, del que también había estatuas, grafitis y murales, y que me imagino que poco a poco también irán desapareciendo de la vida cotidiana de los venezolanos en ese camino hacia la transición democrática real de un país como Venezuela, ¿no? Una herencia, como dice Manuel Aguilera, absolutamente dura, cruel, represora en Venezuela, pero poco a poco esa imagen de Maduro se va borrando, la de Chávez muy posiblemente también se irá borrando con el tiempo. Ojalá entre Venezuela a una democracia con todas las garantías. De momento el que se ha pronunciado es el presidente Trump. En las últimas horas dijo esto sobre el país caribeño, escuchen. Many times over. And we have great relationships with the people of Venezuela. We get along with them. Tenemos muy buena relación con esta gente, con los venezolanos. Nos la llevamos muy bien con ellos. Fue un gran éxito, fue una gran guerra en un día. De hecho, para ser exactos, fueron 48 minutos de furia y se acabó. Pero Venezuela está muy bien. Las relaciones con la gente también se han convertido en un país feliz. Aunque no lo crean o no, se han convertido en un país feliz. Estamos extrayendo millones de barriles de petróleo de Venezuela. Un país feliz, dice el presidente Trump, un mensaje, el de la felicidad de los venezolanos, que ha repetido en reiteradas ocasiones el mandatario. Bueno, pues los ciudadanos de esa nación, los venezolanos, le responden en declaraciones a NTN 24. Yo no veo la felicidad realmente. Espero que sea muy pronto. ¿Qué hace falta? Se necesita muchas cosas. Muchas cosas hacen falta, que se ordene todo el país como era antes. Realmente no. ¿Por qué? Hay trabajo, pero no está, el pago no está bien. Entonces la gente se siente desmotivada. Tú entras a cualquier local y la gente te atiende así como, me da lo mismo, me da igual, ¿sabes? Entonces no lo veo tan feliz. Un país feliz, dice Trump. Venezolanos que no ven la felicidad nos dicen que hace falta, reconocen. Y expertos consultados por este canal, como el sociólogo Samuel Pérez Hermida, dicen esto. Hasta que las condiciones materiales, la economía venezolana no empiece a cambiar de una manera que pueda producir un impacto real sobre las condiciones de vida de la gente, difícilmente puede hablarse de felicidad. Esas declaraciones del presidente Trump no tienen nada que ver con la percepción real de los venezolanos, ni tampoco debemos pensar que la opinión que tengamos los venezolanos sobre la situación actual sea algo que al presidente Trump le importe. Miguel Mora, ¿son o no son felices los venezolanos? No, por supuesto que no. Pero están mejor que antes del 3 de enero, pero están lejos de ser felices. Yo entiendo al presidente Trump, para él fue un éxito rotundo, no solo militar, geopolítico, sino también del control del principal yacimiento del mundo de petróleo. Eso es importantísimo, él está muy feliz por eso. Pero el pueblo venezolano necesita tener elecciones e ir hacia la democracia, porque en base a esa transición democrática e institucional de Estado de Derecho es que se va a basar la inversión de diferentes capitales. Por tanto, va a haber más empleos y mejores salarios. De lo contrario, no hay una felicidad. Hay cortes de energía eléctrica, alto costo de la vida, salarios de hambre, miseria incluso. Hay conflicto militar con bandas de ELN y hay sobre todo una casta corrupta de chavistas que se resisten a entregar libertades que ya deberían de estar en lo concreto y se resisten a
bajo el amparo ahorita de las 3 fases, a iniciar un diálogo con la oposición para fijar la fecha exacta de las elecciones. Hasta entonces, luego de eso comenzaríamos a ver algo de felicidad real en el pueblo venezolano. Roberto. Entre otras cosas porque fíjense ustedes en los presos políticos, 404 en el último recuento oficial de la ONG Foro Penal, elaborado el 3 de junio. 404, 369 hombres, 35 mujeres, 1 adolescentes. Claro, ¿cómo van a ser felices cuando todavía tienen 404 presos políticos ilegalmente en las rejas del régimen? Manuel Aguilera, ¿por qué insiste el presidente Trump en ese mensaje? ¿Es un mensaje dirigido a su electorado? ¿Quiere que exista la percepción de que en Venezuela todo se ha solucionado de cara, por ejemplo, a las midterms? Porque lo ha repetido muchas veces. Exactamente, yo creo que van por ahí los tiros, ¿no? Yo creo que Trump tiene prisa con el tema Irán y tiene prisa con el tema Venezuela de poder mostrar los resultados, ¿no? Quizás ambas operaciones tenían buenas intenciones, las tienen, porque acabar con el régimen de los ayatolás está muy bien, acabar con la dictadura chavista está muy bien, pero que todo eso fluya en los tiempos y tenga los resultados inmediatos es muy complicado, ¿no? Yo creo que más que felicidad, lo que podríamos encontrar en las calles de Caracas y otras ciudades de Venezuela es esperanza. Se está en el camino, pero ese camino y ese bienestar que algún día económica y políticamente puedan sentir los venezolanos no tiene por qué producirse necesariamente antes de noviembre. Ese es el calvario de Donald Trump. Necesita resultados ya, necesita que baje la gasolina, que salgan venezolanos diciendo que notan mejora económica también, que haya un proceso electoral en marcha en Venezuela, que la economía, que la inflación baje, que los ciudadanos cuando vayan a echar gasolina no lo vean más cara, porque al final todos esos signos pueden castigar a congresistas y senadores y puede conllevar un cambio de mayorías en las cámaras. El otro día escuchaba a un representante del Partido Republicano que decía que eso sería catastrófico. ¿Cómo sería esa segunda parte del mandato de Donald Trump si las cámaras estuvieran en manos de los demócratas? Y con todas estas políticas, con todos estos frentes abiertos que no son fáciles de cerrar, como estamos viendo en todas las informaciones que estamos comentando en este programa, por ejemplo. Sin duda, las midterms se acercan, el tiempo corre y el régimen ayatolá sigue ahí. El régimen de Venezuela no se ha desmontado por completo, aunque ha habido avances. Claro, es innegable que, como decía Miguel, hoy el país está mejor. Pero, ¿felicidad? Bueno, ahí hemos escuchado también a los venezolanos que nos dicen no la ven, no la encuentran. Hay más noticias en este jueves y hay más noticias que llegan desde Venezuela también. Atención, porque militares del régimen exigen a mineros desalojar de inmediato los yacimientos de Las Claritas y el kilómetro 88 en el arco minero de Venezuela tras los operativos militares de los últimos días contra los grupos armados que operan en esa zona, grupos armados que contaban durante décadas con el beneplácito de un régimen que ahora los quiere echar de esas minas para que Estados Unidos pueda reactivar la extracción de forma legal y con empresas norteamericanas. Pues bien, tras esos operativos, ahora los militares exigen a los mineros que desalojen de inmediato esa zona, esos yacimientos. Esta noticia llega justo cuando Delcy Rodríguez, mucha atención, 3:39 hora del este, encabezó una reunión con el alto mando militar para evaluar el llamado Plan de 100 días destinado a fortalecer la operatividad y la doctrina de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Reunión de la jefe del régimen con la plana mayor del ejército justo cuando hay operativos en el arco minero. Un día después, en concreto, se da este encuentro de que conociera la opinión pública un memorando filtrado por el régimen que revelaba la movilización de fuerzas especiales del ejército. De acuerdo a este documento, los altos mandos fueron convocados para una reunión obligatoria
y coincidió todo este movimiento militar, repito, con el operativo en el Arco Minero. Este fue el memorando filtrado, escuchen lo que decía. Cumpliendo instrucciones del ciudadano mayor general Juan Ernesto Silvarán Quintero, comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, se ordena a todo el personal de oficiales y efectivos de tropa profesional, en todas sus categorías, que sean especialistas en operaciones especiales, deben presentarse con carácter de obligatoriedad, sin excepción, el día martes 9 de junio del 2026, en el patio del destacamento de apoyo número 1 del cuartel general del Comando General de la Guardia Nacional Bolivariana, para posteriormente el día miércoles 10 de junio de 2026 asistir a formación de control en el patio de honor del Comando Estratégico Operacional de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana. En ese sentido, se estima a los comandantes, directores y jefes de dependencias administrativas supervisar que los precitados profesionales asistan a la formación. Y entre tanto, repito, operativos militares en el Arco Minero. Miguel Mora, director de 100% Noticias, está el régimen de Caracas combatiendo a los grupos criminales del Arco Minero, FARC, ELN, entre otros grupos criminales a los que el propio régimen ha apoyado durante décadas. No, y sí. Hay una exigencia de los Estados Unidos de poner el orden, donde en ese punto particular confluyen todo lo que es la corrupción y la criminalidad con la que se ha caracterizado el chavismo y el madurismo en las últimas décadas. Ahí hay corrupción de los chavistas, ahí hay empresarios corruptos, ahí está la guerrilla del ELN, ahí hay una explotación inmisericordia y desproporcionada de los recursos naturales, ahí hay tráfico de oro inclusive. Y hay que poner el orden para que puedan haber inversiones serias. Pero eso es como querer sacar de un cáncer un pedacito y dejar todo el resto. Eso puede solucionar, pero va a ser recurrente. Lo que está haciendo los Rodríguez es cumpliendo una orden, una exigencia de Estados Unidos. Pongan un orden en medio de ese caos de corrupción y de criminalidad paramilitar. Eso puede conllevar a una explosión social porque esa gente ya está acostumbrada. Lo que resguardan a todos esos mineros son guerrilleros del ELN que fueron apoyados y que han apoyado al chavismo durante décadas. Es algo que puede explotar de un momento a otro, Roberto. Claro, ¿cómo ha utilizado el régimen, Manuel Aguilera, cómo ha utilizado el régimen sus recursos naturales, el oro, el coltán, que se encuentran en esos yacimientos? ¿Cómo los ha utilizado? ¿Como moneda de cambio para obtener favores políticos por parte de gobiernos extranjeros, por ejemplo? Bueno, es que hay que recordar, antes de entrar en eso, que Estados Unidos está actuando de esta manera porque considera al gobierno de Venezuela, las personas que han detentado el poder, no ostentado, detentar el poder. Cuando tú legítimamente ostentas el poder, lo detentas. Pues el grupo de chavistas detentaba el poder y actuaba como una organización criminal. Así se ha justificado las acciones contra Venezuela, así se han justificado los ataques a los barcos y así se justificó la extracción de Maduro. Entonces, dentro de este sistema de corrupción está esto que estáis contando de la explotación de las minas, de la involucración de organizaciones criminales, de militares corruptos, de guerrillas, etcétera, etcétera. Evidentemente, pues le podríamos preguntar al señor Rodríguez Zapatero, por ejemplo, que está enfrentando en España un proceso judicial por mediar en negocios oscuros de la dictadura venezolana y en la que la propia Piedad Córdoba en el año 2020, en una entrevista que nos sorprendió a todos muchísimo y que pasó un poco sobre la mesa, dijo que el señor Rodríguez Zapatero era propietario de una mina de oro en Venezuela, que se la había regalado el régimen chavista. Así que sí, efectivamente, todo apunta a que esas minas se han utilizado para negocios ilegales en los que se han beneficiado pues mucha gente que ha estado al frente de esa organización criminal, gobierno detentado que ha sido el régimen chavista durante tantos años, ¿no? Sin duda, unas minas que cuentan con una gran presencia de grupos criminales, como nos explican los panelistas, unas minas que se han utilizado para obtener favores políticos en el extranjero y unas minas que ahora Estados Unidos quiere operar legalmente con empresas norteamericanas, pero hay un problema y es la presencia de esos grupos criminales que han contado durante décadas con el amparo,
con el paraguas del régimen de Venezuela. Fíjense ustedes en estas imágenes a las que tuvo acceso en primicia NTN 24. Son vídeos que ha tomado el Comando Sur de los Estados Unidos de América en la base de Puerto Rico, en el Caribe. Vídeos nunca antes vistos. Ahí están. Lo que ven ustedes es el momento en el que exactamente se produce una descarga masiva de equipo militar desde el buque MV Roy P. Benavides, una embarcación de gran capacidad diseñada para desplegar fuerza en tiempo récord. Descargan equipamiento en la base de Puerto Rico, en un momento de máxima presión militar y en todos los frentes contra la dictadura de La Habana. Pero hay más imágenes, estas se tomaron en Puerto Rico y estas otras que les vamos a mostrar en medio del Caribe, a bordo del US Nimitz, uno de los mayores portaaviones de los Estados Unidos de América desplegados en aguas del Mar Caribe, cerca de Cuba. La presencia militar de Estados Unidos está presente a través de este portaaviones. Otro de los que está desplegados, además del Nimitz, es el Iwo Jima, una estrategia del Pentágono que une presión militar, la que ven en pantalla, con ejercicios aéreos que está realizando el Comando Sur, pero que, además de la presión militar, suma también presión judicial y diplomática contra el régimen de La Habana. Hoy transmitiendo desde el FIFA Zone en Washington, D.C., desde el National Mall, con motivo de la inauguración del Mundial de Fútbol que tiene lugar en estos momentos. Pero antes hablemos de esas imágenes. Seguimos con Miguel Mora, director de 100% Noticias, también con Manuel Aguilera, director de República USA. Miguel, vamos a ver un movimiento militar desde Puerto Rico o bien desde el US Nimitz, desde el Iwo Jima. ¿Va a haber una operación quirúrgica? Entiendo que la opción de la invasión los expertos la descartan porque ni siquiera la consideran necesaria. Pero ¿por qué tantos movimientos militares? ¿Habrá una operación quirúrgica, por ejemplo? Tiene que haberla, de lo contrario el régimen castrista no va a mover una sola acción para retornar a la democracia. Va a ganar tiempo, pero si al régimen castrista no se le plantea la doctrina Don Roe, que es conseguir este tipo de cambios a través de la fuerza militar, es imposible literalmente que pueda haber una reacción en positivo. Los misiles que está recibiendo ahorita la dictadura son económicos. Por ejemplo, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció que se sancionó a la empresa estatal de energía Unión Cuba Cupet, o sea, la que controla la energía y el petróleo. La acusación es que utilizan la energía y el petróleo como una arma de control social y lucro para solo darle energía y combustible a la represión y a los castristas. Ese es un verdadero misil económico, pero no va a cambiar la posición de los comunistas castristas. Tiene que haber una posición militar y esa posición militar viene de la Florida, de El Salvador, de Puerto Rico, de Guantánamo y del mar que van a rodear en un determinado momento. Todo hace indicar que va a ser un sitio al estilo del proceso que se dio en Venezuela y que terminó con el accionar, o fue culminante con el accionar del 3 de enero, Roberto. Ay, sin duda, el 3 de enero en Cuba es lo que mucha gente espera, ¿verdad? Señor Mora, que haya un 3 de enero en Cuba. ¿Esa opción es posible, Manuel Aguilera? Un 3 de enero en Cuba, una captura quirúrgica, por ejemplo, de Raúl Castro, que está imputado por los Estados Unidos. Yo creo que Estados Unidos está ejerciendo toda la presión que puede, está advirtiendo, castigando, más palo, como decía Pablo y Zanahoria, más palo, a ver si reacciona el régimen cubano y puede haber algún tipo de acuerdo, pero, como decía el compañero, el régimen castrista, los dirigentes están duros, ¿no? Están duros y parece que no quieren ceder, ¿no? Que no hay una delsi clara, una delsi cubana, una delsi habanera, ¿no? No parece que la haya. Entonces es posible que si se
ahora mismo está hablando Trump en la Casa Blanca y creo que está hablando de una posibilidad de un acuerdo de paz con Irán. Quizás este fin de semana está diciendo en Europa, quizás si de verdad esa paz tan anunciada tantas veces con Irán, si de verdad hay un acuerdo con Irán y se puede pasar página, el siguiente paso es Cuba. O sea que no descartaría, una vez solucionado con ese acuerdo el tema de Irán, tengo claro que lo siguiente es Cuba, y dentro de lo siguiente es Cuba, las opciones están abiertas. Si no ceden, seguro que va a golpear de alguna manera. Esto es un tablero de dominó, ¿verdad? La caída de uno tras otro, ahí siguen los ayatolá, y tras esa eventual caída del régimen, ¿por qué no será Cuba? Seguirá Cuba. El mismo presidente Trump lo ha insinuado en más de una ocasión. Pero atención, porque la noticia hoy, 11 de junio, 3:56 hora del este, son las sanciones que acaba de anunciar Marco Rubio contra la empresa energética cubana. Unas sanciones, repito, que ha confirmado el secretario de Estado hace minutos con este mensaje. Hoy estoy sancionando a la empresa estatal de energía de Cuba, Unión Cuba Petróleo, CUPET, bajo la orden ejecutiva 14404 del presidente Trump. Las élites comunistas de Cuba han convertido la energía en un arma de control social y lucro cleptocrático. Durante décadas el régimen ha robado y acaparado el combustible disponible, utilizándolo para el jet privado de los Castro, las fuerzas de seguridad empleados para reprimir el pueblo cubano, para mantener iluminados los hoteles turísticos vacíos y para transportar personas en autobuses a protestas falsas y maniobras políticas. Todo mientras el pueblo cubano ha sufrido apagones y ha esperado semanas para llenar sus autos. Ya analizamos las implicaciones de esa sanción, de esa decisión, pero antes, una sanción a la empresa energética cubana, o la empresa de no energía, más bien se podría llamar. La empresa no energética, porque hay apagones de hasta 26 horas. Kevin Cárdenas, puesto de guardia en Bogotá, ¿cuál es la situación en la isla? Los apagones duran días, afectan la economía, a la atención ciudadana e incluso el curso escolar. Y es que 10 de las 16 unidades generadoras de energía están fuera de servicio, ya sea por averías o por mantenimiento. A esto se le suma que de los 100.000 barriles de petróleo necesarios para suplir la demanda, el régimen solo logra producir 40.000. Por si fuera poco, la estrategia de culpar a Estados Unidos o la propaganda política parece no funcionarle a la dictadura, ya que los ciudadanos se manifiestan incluso en la misma capital contra el manejo de Díaz-Canel en la isla. Cacerolazos. Noches en la oscuridad. Déficit es la palabra que define la situación en Cuba. Se estima una disponibilidad de 1.110 megavatios con una demanda máxima de 3.000 megavatios. Una cantidad de megavatios que no suple ni siquiera la mitad de la demanda. El régimen de Díaz-Canel no admite responsabilidades, insiste en culpar a Estados Unidos. Quienes sostienen en el gobierno de Estados Unidos que el estado precario del sistema electroenergético cubano es culpa de nuestro gobierno, mienten para ocultar el crimen que cometen contra el pueblo de Cuba. La problemática afecta incluso a los más pequeños. El régimen adelantó el fin del ciclo escolar. Manuel Aguilera, director de República USA, ¿cuáles son las implicaciones de estas sanciones a una empresa energética que produce cualquier cosa menos energía, ¿no? Ahí veíamos esos apagones de hasta 26 horas, pero ¿qué implicaciones tiene la sanción? Sí, esa empresa energética me recuerda a esos países que no tienen mar y tienen ministro de la Marina, ¿no? Pues esto es un poco, ¿no? Un país sin energía tiene empresas energéticas. Yo creo que entra dentro de esa lógica que decía antes de asfixiar al gobierno cubano. No le están dejando salidas, hasta los propietarios de los hoteles están saliendo de ahí. Meliá renunciaba el otro día a gestionar los hoteles. O sea, ya es un acoso por tierra, mar y aire, para que ese castillo de naipes que es la dictadura cubana se caiga, ¿no? O sea, para que ya no haya nada que mantener, ya no se pueda mantener esa mentira, ese comunicado duro en el que se comentaba que el combustible se utiliza para el avión privado de los Castro, para llenar autobuses llenos de cubanos obligados a ir a protestas falsas. Yo creo que se está empujando a la población cubana que se levante y, como dijo en alguna vez Trump de la población iraní, que sean ellos, que sea el pueblo de Irán, que sea el pueblo de Cuba quien finalmente le dé el golpe de gracia a los Castro. No sé si va a ser posible. La presión va a continuar, la asfixia va a continuar, pero insisto, si no los Castro no mueven fichas, si la gerontocracia que domina la isla no se mueve, no hace algún gesto, no se pliega a negociar con los Estados Unidos, vamos a tener una
segunda parte de lo que pasó en Venezuela y vamos a tener algo, no sé si en forma de extracción, no sé si en forma de invasión parcial, pero se está preparando algo seguro y después del capítulo de Irán empieza la película de Cuba, no me cabe la menor duda. Empieza la película de Cuba, algo va a pasar, pues fíjese Manuel Aguilera lo que ha ocurrido en España, donde el viceprimer ministro del régimen cubano ha mantenido una reunión con el ministro de Economía español, Carlos Cuerpo, y con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez. Un encuentro de ambos ministros españoles, repito, con el viceprimer ministro de Cuba, que lo confirmó con este mensaje. Me reuní con Carlos Cuerpo, vicepresidente primero y ministro de Economía, Industria y Comercio de España. Con el canciller José Manuel Álvarez agradecí posición de su país ante compleja situación que enfrenta Cuba debido al recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos y el cerco energético que se nos impone. Miguel Mora, ¿cree que el gobierno de España no debería haber recibido al viceprimer ministro cubano o cree que es positivo que haya conversaciones? No lo debería haber recibido. La fórmula de los socialistas españoles es la de acuerpar, al igual que Sheinbaum, al igual que Lula en Brasil, que la dictadura esté ahí, que la dictadura haga lo que quiera por la soberanía y que el pueblo se muera de hambre. Ellos más bien atrasan porque todo lo que han hecho a lo largo de esta historia no ha ayudado ni un ápice al pueblo cubano. Esa solidaridad ideológica que todavía se compra en el cuento del romanticismo de la revolución de los barbudos de Fidel Castro en el 59. No deberían y no va a funcionar porque lo que tiene como objetivo el gobierno norteamericano es dejar sin combustible y sin energía no al pueblo cubano, sino a los militares, a la policía que reprime, al mismo régimen que se encarga de ocupar ese combustible para mantenerse en el poder. Ningún ejército en la historia del mundo, moderno y contemporáneo, puede moverse y puede ir a la guerra sin petróleo y sin energía, porque es imposible que incluso tenga capacidad de respuesta básica, Roberto. Es imposible que haya cualquier tipo de respuesta, como dice Miguel Mora, director de 100% Noticias. Gracias por acompañarnos.